Buenos días, señoras y señores, buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Por aquí tengo información interesante que quiero compartir con ustedes y mucha información interesante definitivamente. Y quiero empezar con el tema de los diputados. Una noticia que aparece hoy, aquí la tengo en el diario La Prensa, que nosotros revelamos el viernes. Y pueden buscar mi cuenta de Twitter, donde dábamos a conocer incluso algunos nombres de esta denuncia. Dice acá, diputados bajo la lupa por supuestos actos de corrupción. El contralor Federico Humbert denunció ante la Corte Suprema de Justicia a los diputados Francisco Alemán, Mario Miller, Rubén de León, Edwin Zúñiga. Son señalados como presuntos autores de delitos contra la administración pública, y nos manda a la página 2A. Esto como que para mí no tiene ningún peso en lo más mínimo. Quizá la denuncia sí, pero lo que vaya a pasar no. Y les digo por qué, porque en la Corte Suprema de Justicia nada pasa. Ahí tenemos un grupo de magistrados de ese órgano del Estado, cuya labor dentro del mismo ha sido seriamente cuestionada y puesta en duda, porque realmente no han cumplido con la tarea que se le ha encomendado. Hay un número plural de denuncias contra diputados de la República y no han hecho nada. Dice que sin precisar nombres, el contralor Federico Humbert reveló ayer que su despacho denunció a otros 11 diputados de la Asamblea ante la Corte Suprema de Justicia para que los investigue por supuestos manejos de dinero correspondiente a planillas y contratos de ese órgano del Estado. A través de documentos de la Corte, este medio pudo establecer que 4 de esos diputados son Francisco Pancho Alemán, del Molirena. No va a pasar nada con el señor Pancho Alemán. Recuerden que ahora va a estar en gobierno a partir del 1 de julio próximo, porque es miembro de la Alianza PRD-Molirena. Así que no esperen que pase absolutamente nada con esta denuncia del señor en contra del señor Francisco Alemán. No esperen nada, se los estoy diciendo desde ya. Si no ha pasado nada, no va a pasar nada. Rubén de León, del Partido Revolucionario Democrático, nada le va a pasar. Rubén de León no solo hoy es diputado, sino que a partir del 1 de julio va a ser diputado del Parlacén. No le va a pasar nada, señoras y señores. Y encima es miembro del PRD, alianza que va a gobernar el país por los próximos 5 años. Edwin Zúñiga y Mario Miller de Cambio Democrático. No les va a pasar nada. También en esa denuncia está Pedro Miguel González y el diputado Pedro Miguel González, que no va a ser diputado, sino secretario general del PRD a partir del 1 de julio solamente, tampoco va a pasar nada. Y el señor José Antonio Domínguez también ha sido denunciado por el Contralor, por la información que tenemos nosotros y que la dimos a conocer el pasado viernes, señoras y señores. Vamos a ver, yo creo, no sé si tengo alguno más de los denunciados por acá. Voy a buscar mi lista, a ver si quedó alguno más. Yo esto lo saqué el día viernes en mi cuenta de Twitter. Hay que ver si todavía, si doy con esa noticia del día viernes, donde yo revelaba esto. Aquí está. ¿Quién más? Miguel Fanovich, Molirena, también fue denunciado. Así que tengan la plena seguridad que es Molirena. Va a ser ahora miembro de la alianza de gobierno. El 1 de julio, dentro de 12 días, va a ser gobierno el señor Miguel Fanovich. Tampoco va a pasar nada.
¿Y quién más figura entre los denunciados? Ya, esos son los que hasta el momento tenemos información. Faltan 12 días para que se vaya el señor Varela del gobierno. Faltan 12 días para que cambie el gobierno. Y ayer me decía una persona que no me enfoque tanto en la salida del señor Varela. Sí tenemos que estar pendientes de la salida del señor Varela y no olvidar lo que ha pasado en el gobierno Varela y en el gobierno Martinelli. Porque si nosotros, como decía esta persona que me escribió, nos enfocamos exclusivamente en lo que va a ser el presente a partir del 1 de julio y el futuro, y olvidamos el pasado, estamos condenados a que se repita la historia y a que en el 2024 nos estemos lamentando, igual que nos estamos lamentando ahora de la decisión que tomamos. Tenemos que hacer un examen claro, conciso y preciso de lo que nos ha pasado durante estos 10 años y empezar a convertirnos en fiscalizadores del día a día de lo que haga el gobierno de Laurentino Cortizo. Y también juntos, como equipo, como panameños, juntos todos, comenzar a ver el país desde otra óptica, desde otra perspectiva. Porque yo lo dije en estos días y lo repito, el gobierno entrante recibe el país en una situación muy delicada, muy complicada en materia económica. Queremos todos que esto eche para adelante. Entonces vamos a echar para adelante entre todos. Entre todos tenemos que echar para adelante. Esta no es una tarea que le compete única y exclusivamente al gobierno. Porque si usted deja todo en manos del gobierno del presidente Cortizo, entonces nos estamos equivocando. Esta es una tarea que tenemos que hacerla entre todos, en equipo, en grupo. Esto es colectivo el trabajo que tenemos que hacer. Eso sí, siguiéndole los pasos a lo que vaya haciendo el presidente Cortizo y su equipo de trabajo. Porque si se nos desvía y empieza, como hizo la actual administración, a hacer lo que le daba la gana, como hizo la pasada administración del señor Martinelli, hacer lo que le daba la gana, entonces nosotros tenemos que jalar la rienda. Espérese un momentito. Eso no fue el compromiso de usted. Recordarle, el compromiso suyo fue este y este. Así que hay que restringirse a eso. Acá dice que Alemán y de León, Francisco Alemán y Rubén de León fueron denunciados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. ¿Cómo usted puede tener políticos denunciados por delitos contra la administración pública? Y los dos siendo diputados hoy día. Y van a ser diputados, uno del Parlacén y otro de la Asamblea, y los dos van a ser de gobierno. ¿Cómo usted puede confiar en gente como esta? Contra Zúñiga fueron presentadas 2 denuncias por ese mismo delito contra la administración pública, mientras que Mario Miller fue denunciado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, el orden económico y contra la fe pública. El señor Mario Miller ya estuvo enfrentando procesos judiciales en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. ¿Recuerdan ustedes? Y hoy nuevamente se ve involucrado en este tipo de situaciones, señoras y señores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Como dice el refrán, ese viejo refrán, ningún lobo o ningún tigre se convierte en vegetariano, entonces. ¿Es así la cosa? ¿Qué pasa, señoras y señores? ¿Por qué no podemos estar hablando de la decencia, de la honestidad, de la rectitud, de la transparencia de nuestros políticos? Y tenemos que estar hablando de esto. Y el Contralor no va a ir a la Corte Suprema de Justicia a denunciar, a demandar, por gusto. Yo no creo que en este caso lo esté haciendo por gusto. Yo sí he cuestionado la demora y la tardanza en hacerlo, y que se presta quizás para interpretaciones en la dirección de que se piense que es venganza política. Perfecto, pero aquí hay sustento, hay auditorías, investigaciones que ha hecho
la Contraloría General de la República. La prensa llamó a Alemán, a Rubén de León, a Zúñiga y a Miller para conocer la versión de ellos sobre este tema. La asistente de Alemán manifestó que el diputado se encontraba en una reunión. Los demás no respondieron. De León, 2 veces presidente de la Asamblea, fue el que más recursos manejó en planillas y contratos, 6.4 millones. Solo con las 172 llegó a contratar a más de 420 personas por 3.4 millones de dólares. En una gira de inspección a las obras de restauración del Teatro Nacional, Homberg expresó que ante estos hechos hay espacios para sanciones y que seguirán denunciando cada vez que tengan nuevos hallazgos, amigos y amigas. Pero mi pronóstico, se los digo ya, la Corte no va a hacer nada. Esta Corte que tenemos en este momento no va a hacer absolutamente nada. Esperemos que los magistrados que nombre el señor Cortizo tengan los pantalones, la hidalguía de hacer que las cosas cambien y que el sistema funcione. Porque si van a nombrar gente igual a los que tenemos ahora, no vale la pena, señoras y señores. Y miren esto que tengo acá. El Ministerio Público informó este lunes que la Fiscalía Anticorrupción recibió un informe de auditoría en el que se indica que existe una lesión patrimonial de 24 millones por la compensación de certificados de operación de buses. De acuerdo con el reporte, la Contraloría General de la República fue la que entregó el informe de auditoría del periodo 2009-2014, en la que se comprometieron o compensaron 590 cupos de buses. Además, el Ministerio Público adelantó que se investigan otros cupos. El Estado entregó indemnizaciones a 2.649 propietarios de certificados de operación entre el 2010 y 2014, gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal, lo que representó un desembolso de 94.8 millones. Se pagaron 25.000 por los conocidos Diablos Rojos de rutas troncales, 35.000 para los de ruta de corredor, 50.000 para los de tipo coaster y 75.000 para buses de lujo. La compensación fue parte del proceso para dar paso al sistema del Metrobús. ¿Y en qué gobierno se dio esto, señoras y señores? En el gobierno de Ricardo Martinelli. Y aquí estamos hablando de lesión patrimonial por 24 millones de dólares. Pero los ciegos que piensan que todo lo que se hizo en el gobierno del 2009 al 2014, pero la gente que sigue apoyando todo lo que se hizo en el gobierno del 2009 al 2014, ¿qué dicen de esto? ¿De qué dicen de esto? ¿Quién creen ustedes que determinó el nombre de las personas para entregar estos cupos? Pregunto. Los miembros precisamente del gobierno de Ricardo Martinelli. Y ahí hay un montón. Ahí hay un montón de gente del transporte. Ahí está incluso en ese expediente, está el miembro del PRD y secretario general de la Asamblea hoy día, Frank Weaver, que tiene impedimento de salida del país por este tema. Y ahí están funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, que viene siendo esa institución una cueva de ratas. Y tengo que decirlo, porque las cosas que se han vivido y que se han visto en esa institución en los últimos años, da vergüenza, da asco realmente. Miren esto es la Autoridad de Tránsito. Y ahí tiene que salir a relucir quiénes fueron los responsables. Ahí dice este amigo, aquí se habla de millones de dólares, la gente cree que son centavos. Aquí hay cientos de personas involucradas en esto de la compensación de los buses. Y eso empezó en el gobierno de Ricardo Martinelli, señoras y señores. Y todavía en el gobierno de Martín Torrijos también, a las finales del gobierno se compensó un poco de gente y eso después se detuvo. Y no avanzó y se quedaron con eso. Y vaya usted a ver todo lo que ha pasado en estos 5 años en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Porque esa cueva de ratas, porque ahí hay gente que está en esa institución haciendo negocio, violando la ley. No solo compensaron buses
cometiendo delitos ilegítimamente, sino que también en este periodo han puesto boletas falsas a gente que ni siquiera tiene carro, a gente que ni siquiera maneja, a gente que ni siquiera han tenido un vehículo en su vida y ni saben manejar, gente muerta, menores de edad, y todo eso en esa institución. Yo no sé, señoras y señores, si el nuevo director de tránsito, el señor Miguel Martínez, va a poder hacer el trabajo en esa institución. Yo tuve una conversación hace unos días, la semana pasada, con el señor Martínez. Hoy, transportistas están cuestionando la designación de Miguel Martínez en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y dice que los problemas en el transporte público de pasajeros no tocan fondo y la designación de Miguel Martínez como director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ha generado cuestionamientos de parte de transportistas, hasta el punto de que estos han empezado a crear un movimiento nacional contra la corrupción en su sector. Los cuestionamientos giran en torno al posible conflicto de interés, incluso a supuestas irregularidades en el otorgamiento de cupos para taxis. Por este motivo, un grupo de transportistas protestó ayer en la región de Azuero, mientras que otros realizaron conferencia de prensa en la capital. Las quejas de los transportistas se centran en la cantidad de cupos que se han otorgado utilizando estudios supuestamente amañados. El dirigente Juan Salas indicó que justamente esos estudios los realizó Martínez, el que ha sido designado por el presidente Laurentino Cortizo como director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestres. Los transportistas nos hemos unido para que no haya más corrupción en la ATT, recalcó Salas. El tema no es nuevo y la Cámara Nacional del Transporte lo conoce. Los transportistas presentaron documentos que muestran que Martínez ha realizado estudios de factibilidad para crear nuevas rutas de transporte de pasajeros para la Canatra, entidad que supuestamente le paga con cupos. Señor Martínez, esto usted tiene que aclararlo usted. Usted ha sido designado por el presidente como nuevo director de la ATT. Dice acá, Canatra, por ejemplo, en una carta fechada 14 de abril del 14, solicitó al entonces director de la ATT, Roberto Moreno, expedir certificados de operación en las zonas urbanas de la provincia de Panamá que habían cumplido con el estudio técnico. En el listado aparece Miguel Martínez con 20 certificados de taxi con la nomenclatura 8R y otros 15 certificados con la nomenclatura 8RI. Salas denunció que Canatra ordenaba realizar los estudios a Martínez y los pagaba con certificados de operación. Ante estas supuestas irregularidades, el dirigente transportista ha dicho que el gremio se opone a la designación de Martínez en la ATT. Yo creo que el señor Martínez tiene que salir a aclarar este tema. Yo lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo un poquito mejor la semana pasada y de conversar con él en una reunión que duró 45 minutos quizás. Y entre las cosas que le dije al señor Martínez, usted tiene que poner orden, pero con fuerza, en ese sector del transporte. Desconocía yo a fondo estas denuncias, si no se los hubiese comentado ese día. Usted tiene que llegar a transformar sin negociar absolutamente nada, porque el orden, la disciplina, no se negocia. El orden y la disciplina no se negocia, y en lo que hay en Panamá en este momento en materia de tránsito y transporte terrestre es una perfecta anarquía. Y el principal responsable de esta anarquía es nada más y nada menos que el actual director de la Autoridad de Tránsito, Julio González, que se ha pasado 5 años sin hacer absolutamente nada. Porque yo quisiera saber con los dedos de esta mano cuáles son los grandes logros que ha tenido el director de Tránsito y Transporte Terrestre, Julio González. Y lo más triste es que dentro de esa institución, durante estos 5 años, ha estado David Ramírez, un hombre que yo vi en la calle luchando durante el gobierno de Martinelli por un mejor país en materia de tránsito y transporte terrestre, en memoria de su hijo. Un hombre que yo entrevisté en reiteradas ocasiones y que sentí que tenía un interés real de mejorar las cosas en este país. Sin embargo, fue silenciado durante estos 5 años porque lo asignaron a un cargo dentro de la institución y no
se ha visto realmente el trabajo, porque quedó resumido a eso: docencia y más nada, educación. ¿Para qué? Si la corrupción que hay en esa institución es la imagen de la misma. Yo no sé qué puede decir el señor David Ramírez de toda esta sinvergüenzura que hemos visto en la Autoridad de Tránsito. Y yo tengo una denuncia, una querella criminal contra esa institución. Yo espero que la misma coja fuerza después que termine el gobierno del señor Juan Carlos Varela, porque ahora pareciera que no está pasando nada, porque se quedó en el peritaje que se hizo y donde se comprobó el producto de mi querella. Pero vamos a esperar, faltan 12 días y dentro de 12 días yo voy a meter impulsos procesales para que esa querella avance y se llegue hasta las últimas consecuencias en ese tema, porque tienen que hacerle frente a la responsabilidad. Pero da dolor ver cómo un hombre que sufrió la muerte de su hijo, que luchó por el asentamiento del tránsito y de transporte en este país, haya quedado como quedó, allí en una institución que tiene un olor, un tufillo a corrupción gigantesco y en la que honestamente no ha pasado absolutamente nada en bienestar del peatón y del conductor panameño. Por acá, esperemos entonces, señor Miguel Martínez, que usted salga a explicar si es cierto que usted hizo estudios para Canatra, si es cierto que usted le pagaron con certificados de operación, porque el certificado de operación no es dinero, y si es cierto que eran estudios amañados, y si es cierto que esos certificados se comercializaron. Esto tiene que explicarlo, señor, al país y a quien lo designó como presidente, como director de la Autoridad de Tránsito. Hay que explicarlo. Usted no puede llegar al 1 de julio, día en que cambia el gobierno, con esto. Y el señor Cortizo también debe considerar esto y dar una explicación junto al señor Martínez de esta situación. Yo no sé si vamos a seguir en lo mismo, de que aquí nadie explica nada. Ahí está el actual subdirector del Instituto Nacional de Cultura, que se detectó que utilizó roaming por $20,000, llamadas desde el extranjero, en viajes que hizo fuera del país, en representación de la institución. Y yo quiero saber si el señor ya pagó ese roaming, porque yo espero y confío que el nuevo director del Instituto Nacional de Cultura, Carlos Aguilar, a quien conozco, le va a permitir esto al señor o va a presentar las denuncias correspondientes. Yo espero que esto no se quede tal y como está y que el subdirector de la institución pague ese dinero que utilizó precisamente en concepto de llamadas internacionales con un celular de la institución. Bien, señoras y señores, vamos a hacer un alto y regresamos.